Puedes saber, basta con imaginar un paseo nocturno por, digamos, casi cualquier calle transitada de la Ciudad de México. Sí, totalmente. Entre el ruido del tráfico, el olor a comida de los puestos ambulantes, pues es muy probable que cualquiera se tope con un pequeño altar improvisado en la acera. Y es algo súper común, claro. Exacto. De un lado ves la luz cálida de unas veladoras, iluminando una imagen tradicional. Quizá la Virgen de Guadalupe, una figura canónica, ya sabes, reconfortante. Sí, lo de toda la vida. Pero justo al lado, compartiendo exactamente el mismo espacio y las mismas flores, pues se alza la figura de la Santa Muerte, rodeada de ofrendas muy distintas, o sea, vasos de tequila, cigarrillos encendidos. Es una postal diaria de sincretismo puro. Y es una coexistencia que, a ver, desde un punto de vista antropológico, resulta apabullante. Hablo como experta en esto, ¿eh? Y la mayor parte del tiempo, esta mezcla es simplemente una expresión genuina de la fe popular. Claro, formas de buscar protección. Y, por cierto, bienvenidos a esta inmersión a fondo. Yo seré el presentador encargado de guiar el análisis de hoy, y me acompaña nuestra experta de cabecera. Hola, un placer estar aquí de nuevo. Y sí, como decía, la gente reza a lo que le funciona, sin importar si, pues sí, si el Vaticano lo aprueba o no. Vale, pero hay una línea invisible en todo esto. Y la pregunta que va a guiar nuestra misión documental de hoy es, ¿qué ocurre cuando esa fe a la carta cruza la línea hacia la oscuridad total? Hacia lo macabro, digamos. Eso es. Esa es nuestra misión con la montaña de fuentes y recortes de prensa que tenemos hoy sobre la mesa. Vamos a intentar separar la realidad del mito al examinar las sectas satánicas más aterradoras de México. Y para entender este laberinto, pues tenemos que sumergirnos en 3 niveles de terror completamente distintos. Primero, el horror con mayúsculas, el que está históricamente documentado y judicializado en los años 80. Sangre real, vaya. Sangre muy real. Luego daremos un salto a los rumores virales que salpican hoy en día a la altísima farándula. Y finalmente aterrizaremos en el terror cotidiano, en las leyendas urbanas que se cuelan en los pasillos de los hospitales públicos. Pues empecemos por lo que sí está comprobado, porque, hay veces que la realidad pisotea cualquier guión de Hollywood. Hablamos de Adolfo de Jesús Constanzo y su secta. Los narcosatánicos, como los bautizó la prensa amarilla de la época. Exactamente. Constanzo es una figura fascinante y a la vez aterradora. No nació en México, sino en Miami en el año 62, de padres refugiados cubanos. Lo paradójico es que fue bautizado como católico, era el típico niño monaguillo y todo. Pero en casa la historia era muy distinta, claro. Recibía una influencia brutal del culto Palo Mayombe a través de su madre, que ejercía como sacerdotisa. ¿Brutal? O sea, las fuentes dicen que la madre estaba convencida de que el niño tenía poderes psíquicos infalibles. Llegó a predecir el atentado contra Ronald Reagan en el 81. ¡Qué barbaridad! Aunque hay que hacer un paréntesis importantísimo aquí, ¿ve? Para no caer en prejuicios. El palo mayombe es, en su origen histórico, una religión afrocubana completamente legítima. Ya, que no es adoración al diablo como pintan las películas. Para nada. Se basa en envenenar a los ancestros, la comunión con los espíritus, usando artefactos sagrados llamados gangas. Pero Constanzo coge eso y, con ayuda de un sacerdote corrupto, lo retuerce por completo, vaciándolo de cualquier código ético. Vale, vamos a desgranar esto porque es alucinante. Constanzo llega a la Ciudad de México siendo un veinteañero. Empieza ganándose la vida leyendo el tarot en zonas acomodadas y construye un culto poderosísimo. Usando su carisma, claro, porque tenía un magnetismo arrollador. Sí. Recluta a jóvenes perdidos como Martín Quintana y Omar Orea que terminan siendo, amantes, sirvientes y sus sicarios más leales. Y Constanzo se convierte en una especie de conserje VIP para el inframundo criminal. Tenemos a capos del narco, comandantes de policía, políticos, todos arrodillándose ante un chaval que leía las cartas. ¿Por qué pasa esto? Lo fascinante de esto es que Constanzo detectó una grieta en el mercado espiritual, por así decirlo. Responde a una necesidad muy oscura que las religiones tradicionales, por definición, te van a negar. Claro, hay un juicio moral. No puedes pedirle a un cura que proteja tu cargamento de cocaína. Exacto, el cura te echa patadas de la iglesia. Pero en la variante psicopática que practicaba Constanzo no existe el concepto de pecado. Es una transacción puramente energética. Tú me das algo valioso y yo te hago invulnerable a las balas o invisible ante la policía. Para un narco que sabe que puede morir acribillado cualquier día, esa promesa es oro. Oro puro. Constanzo no vendía fe, ¿eh?
Vendía lo que yo llamo impunidad espiritual. ¡Ostras! Impunidad espiritual. Y esa demanda infinita de impunidad hace que el culto cruce todas las líneas rojas. Se mudan a la frontera con Texas, al rancho Santa Elena, en Matamoros. Y allí es donde descienden por un abismo de locura total. Total y absoluta. Constanzo les convence de que para ser verdaderamente intocables, necesitan la energía de la sangre humana. Los reportes policiales de cuando entraron al rancho son una pesadilla. Encontraron calderos con restos humanos, sangre, herraduras. Se confirmaron al menos 13 asesinatos. Y seguramente fueron muchos más. Y fíjate que no solo mataban a narcos rivales, sino a gente inocente que simplemente pasaba por la calle equivocada en el momento equivocado. Pero claro, la arrogancia de creerse intocables es lo que les pasa factura. En la primavera del 89 cometen su peor error. Secuestran a Mark Kilroy, un estudiante estadounidense que estaba de vacaciones. Ese fue su fin. Tocar a un ciudadano estadounidense desató una tormenta diplomática brutal. De repente ya no servían los sobornos locales a la policía mexicana, porque tenían a la DEA y al FBI respirándoles en la nuca. Fue esa presión la que destapó la fosa común del rancho. Lo que nos lleva a un clímax que es de película total. El 6 de mayo del 89, la policía cerca a Constanzo en un piso franco de lujo en la calle Río Sena, en la Ciudad de México. Empieza un tiroteo de casi 1 hora, y Constanzo, al verse completamente acorralado, Toma una decisión delirante. Sí, abre la ventana y empieza a lanzar puñados de billetes, miles de dólares volando hacia la calle. Quizá para crear un motín o como un último acto de megalomanía. sea como sea, no le funciona. Y cuando ve que pasará el resto de su vida en la cárcel, toma la salida más cobarde. Le ordena a uno de sus discípulos que agarre una ametralladora y le dispare a él y a su amante Martín Quintana. Cuando el equipo táctico por fin entra, los encuentran acribillados dentro de un armario. Un final abrupto que lo convirtió en leyenda negra al instante. Ya ves. Y en ese mismo piso detienen a Sara Aldrete, la madrina, una estudiante que llevaba una doble vida como sacerdota. Intentó decir que estaba secuestrada, pero la evidencia la sepultó y le cayeron más de 60 años. Una locura. Y el impacto social de esto es clave. Cuando la población ve en el telediario que el narcotráfico, la corrupción institucional y los sacrificios humanos reales van de la mano, la barrera mental de lo que es posible salta por los aires. Claro, porque la gente piensa, oye, si un chaval de 20 y pocos años tenía a comandantes de policía bailando al son de sus calderos, pues ¿qué no estarán haciendo las altas esferas del país? Totalmente. Y esa paranoia nos lleva directos a nuestro segundo caso. Pasamos del expediente policial a la pura histeria de Internet. Sí, esto es tremano. Todo estalla por el podcast Penitencia, de Saskia Niño de Rivera, que se dedica a entrevistar a presos. En un episodio hablan con un tal Beto, un preso con una condena de 70 años. Un testimonio crudísimo. Este hombre relata con mucha frialdad que de niño sobrevivía robando bebés para entregárselos a las élites de México. Pero la bomba atómica llega cuando este recluso pone un nombre sobre la mesa. O sea, Beto afirma que una de las compradoras más frecuentes de estos menores era nada menos que la difunta actriz y figura política Carmen Salinas. Y supuestamente compraba a estos niños para realizar sacrificios satánicos en Catemaco, buscando mantener su fama, salud y poder. A ver, frena un momento. Carmen Salinas. O sea, la señora de las telenovelas, la abuela entrañable de medio México que era famosísima por repartir comida a los periodistas. Hay que ser de un rigor absoluto aquí, ¿eh? Estamos hablando de un rumor alimentado por un asesino convicto. No hay ni media prueba judicial. Cero. Efectivamente, ni una sola prueba. De hecho, el podcast original censuró el nombre con un pitido para evitar problemas legales. Pero Internet no perdona. La gente leyó los labios de la entrevistadora y el nombre se filtró por todas partes. Sí, y María Eugenia Plasencia, la hija de la actriz, tuvo que salir indignadísima a recordar que su madre era supercatólica, amenazando con demandas. Pero el daño ya estaba hecho. Es que la familia tiene toda la razón en defenderse jurídicamente. Pero fíjate, la pólvora prende tan rápido ahora porque ya había rastro de gasolina de antes. Ah, claro, la polémica del 2002. Exacto. Ese año, el actor Andrés García soltó una bomba en pleno directo en televisión diciendo que Carmen Salinas no le rezaba a Dios sino al diablo, tachándola de hechicera. Qué fuerte. Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. O sea, la acusación es tan extrema, tan grotesca,
que parece de un foro de conspiraciones, y sin embargo la gente en redes se subió al carro inmediatamente, debatiendo como si fuera un hecho. Sabiendo que es el delirio de un preso, ¿por qué la gente necesita creer que la figura de la abuela de la televisión mexicana hacía estas cosas? Si conectamos esto con una perspectiva más amplia, te das cuenta de que el escándalo no trata en absoluto sobre Carmen Salinas. Trata sobre la inmensa desconfianza que siente el ciudadano de a pie hacia cualquier élite, sea política o del entretenimiento. El resentimiento social de toda la vida. Exactamente. En el imaginario colectivo, alguien que amasa muchísimo dinero e influencia durante décadas simplemente no puede ser una buena persona. Asumen que han pisado cráneos o hecho pactos demoníacos para llegar ahí. Validar que los famosos son, secretamente, monstruos satánicos sirve para nivelar la balanza. Es como decir, serán ricos, pero están podridos por dentro. O sea, inventamos demonios en la alfombra roja porque nos consuela pensar que su éxito tiene un precio infernal. Y en esta era digital, el morbo siempre le va a ganar el pulso a la aburrida presunción de inocencia. Madre mía, qué perspectiva. Pero bueno, si las élites tienen sus rumores de lujo en las selvas de Catemaco, la gente de a pie tiene sus propias historias en lugares que pisa a diario. Y no hay escenario más cargado de tensión que un hospital público de madrugada. Pasamos al tercer nivel, el Instituto Mexicano del Seguro Social, el famoso IMSS. Un cambio de escenario brutal, claro, porque un hospital público a las 3 de la mañana, con sus luces fluorescentes, el olor a antiséptico, el pitido de los monitores, es el lugar perfecto para que la ansiedad se vuelva pura paranoia. Total. Y ahí germina esta leyenda urbana, esta creepypasta que arrasó en foros de Internet. Supuestamente, un exmilitar cuenta que lo reasignaron como guardia nocturno en una clínica gigante del IMSS. Una noche de guardia ven llegar furgonetas negras con los cristales tintados. Y de ellas bajan 11 personas, todas extremadamente delgadas, vestidas con trajes impecables y batas oscuras. Si sacan credenciales de alto rango del propio hospital, así que el militar les tiene que dejar pasar. Pero se queda con un detalle que le hiela la sangre. Los 11 llevaban exactamente el mismo anillo de oro pesado en el dedo índice de la mano izquierda, con un símbolo rarísimo. El anillo, que es el detalle visual clásico de cualquier teoría conspirativa sobre sociedades secretas. El caso es que el guardia, por pura sospecha, decide seguirlos sigilosamente hasta el sótano más abandonado del hospital. Y lo que relata haber visto por la puerta es de terror puro. Los 11 individuos están en círculo alrededor de una mesa clínica de acero inoxidable. Pero ojo al detalle macabro, ¿eh? Una mesa con canaletas profundas para escurrir fluidos. Y en el centro de la mesa, un bebé recién nacido. Exacto. El soldado pierde la cabeza, entra gritando, tumba a golpes al tipo que ya tenía un escalpelo en la mano y se lía una trifulca tan violenta que sus propios compañeros tienen que entrar a someterlo. Lo interesante viene después, cuando la leyenda adquiere ese barniz esotérico. El soldado dibuja el símbolo de los anillos y se lo enseña a un amigo aficionado al ocultismo. Resulta ser el sello de Moloch, un demonio antiguo de Canaán famoso por exigir sacrificios de niños a cambio de prosperidad material. ¡Qué locura! Pero el clímax absoluto del relato es al día siguiente. Mandan llamar al soldado al despacho del director general del hospital para rendir cuentas. El militar entra, empieza a dar su versión, baja la vista y ve que la mano del director descansa sobre la mesa. Y en el dedo índice brilla el mismo anillo con el sello de Molo. Supuestamente, el soldado vuelve a enloquecer, ataca al director y lo expulsan de inmediato del ejército para que la verdad no salga a la luz. Es un guión de cine, una estructura canónica de leyenda urbana moderna. Entonces, ¿qué significa todo esto? Vamos a darnos un buen baño de realidad. Creadores de contenido y médicos reales, como el youtuber Mr. Doctor, han analizado estas historias con bastante ironía, porque los que trabajan ahí saben que un hospital público ya es aterrador, pero por motivos aburridamente reales. Las verdaderas sectas, entre comillas, son la burocracia y las carencias del sistema. Exacto, o sea, tener que esperar meses para una cirugía o que te digan en la farmacia que no hay medicinas para tu madre. Al final, esta leyenda de sectas satánicas parece un mecanismo de defensa psicológico. ¿Acaso preferimos inventar que hay villanos de película con túnicas porque aceptar que el sistema colapsó por pura ineptitud es demasiado deprimente? Esto plantea una pregunta crucial sobre la antropología de nuestras instituciones. Los hospitales son el mejor ejemplo de espacios liminales,
zonas donde la vida y la muerte se cruzan constantemente. Generan muchísima vulnerabilidad. Muchísima. Estás a merced de batas blancas que hablan en jerga médica, así que generar un mito sobre un demonio como Moloch no es ninguna tontería, cumple una función psicológica enorme. Le pone un rostro malvada pero definido a una situación que no controlas. Te da un enemigo claro. Eso es. Para el cerebro humano duele muchísimo menos pensar que una secta secreta hizo desaparecer a mi familiar que aceptar la fría realidad de un error administrativo o la fragilidad del propio cuerpo. Los monstruos, irónicamente, nos dan certezas. ¡Guau! Los monstruos nos dan certezas. Menudo viaje de inmersión tan intenso hemos hecho hoy. Empezamos escarbando en la sangre real y los crímenes comprobados de Adolfo Constanzo y sus narcosatánicos. Un caso histórico donde el ansia de poder criminal se fusionó con la fe para justificar barbaries reales. Y de ahí dimos el salto al terreno resbaladizo del pánico moral y el morbo de Internet. Viendo cómo acusar sin pruebas a figuras como Carmen Salinas revela nuestra frustración colectiva contra las élites. Y finalmente, aterrizamos en el suelo de un hospital del IMSS, analizando cómo los mitos urbanos sobre Moloch funcionan como un analgésico mental para no lidiar con la deshumanización sanitaria. Todo esto conforma un mapa muy detallado de cómo gestionamos nuestros miedos como sociedad. Nuestra mente sigue necesitando sombras para darle sentido a lo incomprensible. Totalmente. Queremos agradecer a quienes nos escuchan por habernos prestado su atención en este análisis, acompañándonos por estos rincones tan oscuros buscando separar la paja del grano. Ha sido un placer. Es un ejercicio indispensable para no ahogarnos en el sensacionalismo que vemos a diario. Sin duda. Y para poner el broche final me gustaría dejar a la audiencia con una reflexión inquietante. O sea, volviendo a ese pequeño altar en la calle. Hace siglos culpábamos a supuestas brujas por las malas cosechas y las plagas. Hoy, en pleno siglo XXI, culpamos a sectas satánicas invisibles por el fracaso de los hospitales o la corrupción estructural. Así que, ¿acaso el diablo no ha sido siempre el chivo expiatorio perfecto que hemos creado para evitar mirarnos al espejo? Es una forma muy cruda, pero muy real de plantearlo. Demasiado real, porque nos evita admitir que la negligencia, la corrupción y el abandono son monstruos gigantescos que, en el fondo, hemos alimentado nosotros solos. Ahí lo dejamos para que le den una vuelta. Nos escuchamos en la próxima inmersión.